vamos a ver ahora es, vamos a repasar un poquito lo que se ve en el video, ¿sí? Que es cómo sumar tablas con referencias dinámicas. Y vamos a hacer un plus, vamos a agregar otra forma de sumar, pero basándonos también en rangos filtrados. Van a ver, fíjense, en este caso tenemos un rango de datos que está configurado como tabla, fíjense, con fechas y distintos montos. Fíjense que al seleccionar cualquier celda dentro del rango, ya tenemos el apartado de diseño de tabla en la parte de menús. Y dentro del diseño de tablas, fíjense que como nombre de la tabla le dimos el nombre de producto A, ¿sí? Esto van a ver por qué es importante que tengamos en cuenta y en consideración un nombre específico para la tabla. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sumamos la tabla con referencias dinámicas? Fíjense, supongamos que en la celda E13 necesitamos sumar, ¿sí?, las celdas de este rango. ¿Por qué decimos que es referencias dinámicas? Porque a medida que esto va avanzando, ¿sí?, es una tabla que va agregando datos, ¿sí?, va agregando datos a medida que van pasando las fechas, ¿sí? Entonces este valor necesitamos que se actualice de forma dinámica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Colocamos la expresión, que esto está explicado en el vivo, suma, ¿sí? Vamos a hacer una aplicación de función indirecto. Vamos a seleccionar la celda que contiene el nombre de la tabla. Por eso es que les decía que es muy importante que tengan en consideración el nombre de la tabla, porque para este tipo de expresión de suma necesitamos utilizar una celda auxiliar con el nombre de la tabla, ¿sí? Por eso es que utilizamos la función indirecto. Referenciamos hacia la celda que contiene el nombre de la tabla, ¿sí? Y a eso lo concatenamos, ¿sí?, con la expresión de ampersand, con comillas, y utilizamos lo que se denomina una referencia estructurada, que es, disculpen, que es la referencia a una columna dentro de la tabla, ¿sí? Que esto, para que sea una referencia estructurada, lo utilizamos con los corchetes, ¿sí? Fíjense, monto igual, ¿sí? Esta es la expresión que nos permite sumar, que está explicado en el video, ¿sí? Una tabla, ¿sí?, con referencias dinámicas. ¿Cómo funciona? Básicamente utilizamos la función indirecto para referenciar a una celda auxiliar que contenga el nombre de la tabla, y a eso lo combinamos con la expresión de referencia estructurada de la columna que contiene la suma de los montos, que tiene los valores de los montos a sumar, ¿sí? Y finalmente suma todos los montos con esa expresión. Fíjense, disculpen, acá hay un error en la expresión. Disculpen, quiero ver dónde está el error. Disculpen, me olvidé de cerrar teníamos cerrada la expresión en indirecto, pero nos olvidamos el último paréntesis para cerrar la expresión de suma, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el total, ¿sí?, que es la suma de todas las celdas de la tabla, ¿sí? Fíjense, si seleccionamos todas las celdas y nos vamos acá abajo, nos da suma 60.800, que es la expresión total de suma de la tabla referenciada, ¿sí? Ahora, fíjense una cosa. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, bueno, vamos a demostrar cómo se actualiza dinámicamente esta expresión. Si colocamos un nuevo registro, ¿sí?, por ejemplo 12 de diciembre, añadimos un valor de 5000, fíjense que automáticamente nos suma, ¿sí?, en esta celda el valor de la tabla referenciada. No es tabla dinámica. El valor es dinámico, ¿sí?, porque referencia a la tabla que se actualiza de forma dinámica, ¿sí? Ahora bien, volvemos atrás. ¿Qué sucede si, por ejemplo, filtramos, ¿sí? Fíjense, aplicamos, por este caso tenemos un filtro aplicado a la tabla. Por ejemplo, filtramos por junio, por ejemplo, ¿sí? Queremos solamente que nos muestre las celdas, los montos que registramos en junio. Fíjense que al filtrar por junio, aún así el total, ¿sí?, no nos considera el filtro que aplicamos, sino que igualmente está contabilizando toda la suma total de todos los valores registrados en lo que es la tabla producto A, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Si tenemos, por ejemplo, aplicado un filtro y queremos que solamente se vean los valores visibles, ¿sí?, en la suma. Queremos que sume los valores visibles del rango filtrado, ¿sí? Bueno, volvemos atrás, seleccionamos todo el rango. En este caso, vamos a aplicar una fórmula, ¿sí?, que nos permite sumar celdas visibles de un rango con filtros.
Hay varias formas de hacer esto, ¿sí? Hay un video que tengo publicado ya en el canal que combina varias funciones que son suma, subtotales, desref, fila y min, que es más compleja de comprender, pero hay una forma mucho más simple de resolver esto, que es gracias a la función subtotales, ¿sí? Porque la función subtotales nos permite justamente considerar el subtotal de un rango de datos, ¿sí? Independientemente de si tiene filtros o no. Fíjense, ¿cómo lo aplicamos? Vamos a utilizar la celda E15 para obtener este resultado. Colocamos la función subtotales, ¿sí? La función subtotales primero nos pide un número de función, que es decir, en qué se va a basar para generar el subtotal. Va a ser un promedio, va a ser contar, va a ser un mínimo, un máximo, un producto. Normalmente se utiliza la expresión 9, que es de suma, ¿sí? En este caso es el que vamos a utilizar, ¿sí? Es como un nomenclador del tipo de función que utilizamos para calcular el subtotal, ¿sí? Entonces utilizamos 9. Como referencia vamos a colocar directamente la expresión del nombre de la tabla, ¿sí? Es decir, producto A, fíjense que ya lo selecciona, ¿sí? Y seguido de eso vamos a colocar la columna que tiene los montos a sumar, ¿sí? Como referencia estructurada que dijimos anteriormente, que es montos entre corchetes, ¿sí? Y ahí cerramos la expresión, ¿sí? Fíjense, en este caso, subtotales de sumar de la tabla producto A de la columna monto, ¿sí? Y fíjense que en este caso nos da el mismo valor, porque obviamente en este caso no tenemos ningún filtro aplicado, pero si por ejemplo ahora volvemos a aplicar el filtro de junio, fíjense que ahora sí nos está sumando las celdas filtradas, ¿sí? De la tabla que tenemos nomenclada como producto A, ¿sí? Fíjense que en este caso sí podemos hacer referencia directamente a la tabla en la expresión de la fórmula. No así cuando utilizamos este tipo de combinación con indirecto, ¿sí? Con referencia a una celda auxiliar. Ahora bien, para que esto funcione, ¿sí? Hay dos cuestiones. Primero, recuerden que tienen que ir a archivo, ¿sí? Y dentro de opciones, fíjense que hay un apartado en fórmulas que es usar nombres de tabla en las fórmulas, ¿sí? Esto lo tienen que tener tildado para que le funcione correctamente. Si no, no va a estar funcionando, ¿sí? No va a poder hacer la referencia a la expresión de la tabla, ¿sí? Esto es importante que lo tengan tildado, revísenlo, porque si no lo tienen, no les va a dar correctamente, ¿sí? Bueno, vamos a explicar un poquito, bueno, qué es una referencia estructurada en sí, qué es lo que estamos acá aplicando. En realidad, es una sintaxis especial, ¿sí? Que se utiliza para referenciar en tablas, pero no deja de ser una referencia normal, ¿sí? Como una referencia común como utilizamos con la expresión en directo. Solo que lo que permite es una interpretación y una lectura más fácil, ¿sí? Por eso es que las referencias estructuradas son bastante bienvenidas en Excel para simplificar la sintaxis. Pero recuerden que tienen que tener aplicado ese tilde en el apartado de opciones fórmulas, ¿sí? De habilitar los nombres de tablas en fórmulas, ¿sí? Bueno. Básicamente esa sería un poco la idea de lo que es sumar tablas con referencias dinámicas, ¿sí? Recuerden que la función indirecto, por si no lo explicamos, en el video se explica, lo que hace es convertir el string de texto, pues esto es un string de texto, ¿sí? Lo que devuelve esto es una expresión de texto. D13 combinado con monto es una expresión de texto, pero si lo utilizamos como indirecto, lo convierte en una referencia estructurada y ahí permite aplicarle una función de suma, ¿sí? Por eso es que tenemos que utilizarlo con indirecto.